comentarios si se escucha bien. Correcto. Ok, muy bien. Mi nombre es Denis Romero, soy psicólogo y director del Centro Integral de Desarrollo Transpersonal. Para mí, bueno, me contento de compartir con ustedes esta mañana de hoy en estos 150 aniversarios del profesor Jung, un, un psiquiatra muy revolucionario para su época. En lo particular, considero que un hombre sin duda alguna adelantado para sus tiempos. Muchos lo consideran el último mago de la historia por todo ese bagaje de conocimiento que realmente, bueno, sintetizó o colocó en palestra en un idioma occidentalizado. Porque para los orientales, para otras culturas, este conocimiento puede ser muy cotidiano, pero quizás los occidentales es donde pueden generar quizás resistencias. Entonces allí entró Jung para colocar en un idioma más moderno, más occidentalizado, todos estos conceptos. Para poner Gabo. Eso. Ok, bienvenidos a este espacio. Psicoterapeuta el- en el sendero de Hermes, un viaje del Olimpo al inframundo. Hermes, el dios Hermes de la mitología griega, también estuvo presente en los egipcios, conocido como Hermes Trismegisto, o también conocido como el dios Thoth, dios de la sabiduría, de las artes, de las ciencias. Para los griegos, que es una civilización que existió mucho tiempo después de los egipcios, contemplamos entonces a esta figura arquetipal como Hermes. Para los romanos, quienes heredaron gran parte del conocimiento griego, es Mercurio. ¿Ok? Y por eso la asociación dentro de la astrología entre Mercurio y Hermes. ¿Ok? El día de hoy vamos a estar explorando distintos puntos. Vamos a presentar la introducción, donde voy a estar conversando sobre ese viaje invisible y el llamado del inconsciente. Vamos a contemplar el punto 2, Hermes y el lenguaje del alma, conceptos claves junguianos. En el punto 3, Hermes psicopompo, el guía hacia el inframundo personal. En el punto 4, Hermes Dolios, el ladrón de verdades y el ingenioso del inconsciente, el hermético. En el punto 5, el Hermes Logios, que es el articulador del lenguaje del alma, lo que se conoce como la hermenéutica. Y en el punto 6, el puente psicoterapéutico, donde vamos a unir el inconsciente con el consciente. El viaje invisible y el llamado del inconsciente. Primero que nada, presentarles al dios Hermes. ¿Qué representaba Hermes en la antigüedad? Bueno, era el dios más rápido,
por eso tiene unas sandalias aladas, ¿ok? Tiene un casco que lo protege y le da velocidad también. Tiene una figura principal siempre consigo, que es un cetro, donde convergen dos serpientes, que seguramente lo han visto como el símbolo de la medicina. Tenemos dos serpientes, pues dos integraciones, dos polaridades distintas. Tenemos un rato blando de luces y de sombras. Pues esas serpientes simbolizan eso, las dos polaridades. Las serpientes siempre están en conexión con el conocimiento. Y para las antiguas civilizaciones o culturas orientales, la serpiente está vinculada a lo que es la Kundalini. La Kundalini es un símbolo de trascendencia, de ascensión espiritual. Y es en sí mismo Hermes un guía hacia la ascensión espiritual. Los antiguos egipcios, a través del dios Thoth, este dios que tenía una cabeza de pájaro, técnicamente de ibis, también era una figura que guiaba las almas hacia el inframundo, hacia Nubis, donde entonces había un proceso de medir el corazón de la persona para ver si ascendía a nivel espiritual o volvía a reencarnar. Hermes es designado por el mismo Zeus a esta misión de guiar a las almas, en este caso hacia el inframundo, a donde Hades, para, bueno, entregarlos a Corintio, que es este viajero que guía a través de una barca a las almas y las lleva hacia donde el dios Hades para cumplir un juicio, así como lo hacía también en Egipto o en la mitología egipcia Anubis, ¿no? Entonces tenían un juicio con Anubis. Entonces vemos cómo a medida que va pasando el tiempo, van pasando las culturas y las generaciones, los arquetipos van perdurando en el tiempo y en el espacio. Es un conocimiento que, así como lo genotípico y lo fenotípico en lo biológico se va heredando, Carl Jung nos decía que a través del inconsciente colectivo se van heredando estas figuras arquetipales. Quizás en la Asia antigua consigamos algún representante que pueda ser muy similar a Hermes, al igual que quizás en una cultura hispanoamericana de nuestros aborígenes, de nuestros indígenas autóctonos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cada cultura, cada civilización va a buscar una representación simbólica de estos arquetipos, pero que, como decía Jung, son universales, que están presentes en la psiquis desde que el mundo es mundo, desde que estamos en este plan terrenal. Así que Hermes es un dios muy importante para la psicoterapia, porque así como los psicólogos o los psicoterapeutas guían a las personas a contemplar sus procesos, sus traumas, es guiar conscientemente al alma de la persona. Y es el trabajo entonces que realiza Hermes, por eso le dicen que es el dios de los psicoterapeutas. Es el mediador entre el Olimpo, que lo podemos ver metafóricamente como la parte más consciente. Lo terrenal, que es esa realidad diaria, ¿okay? Todo lo que vamos consumando, todas esas sombras que vamos contemplando, todos esos autoconceptos. Y tenemos el inframundo, que es entonces lo más profundo del ser, que podemos denominar en el área de la psicología como el inconsciente. Entonces, Hermes era el único dios del Olimpo, mensajero por excelencia, que tenía la habilidad de ir al inconsciente y al Olimpo sin ninguna dificultad, porque si vemos algunos de los otros mitos, vemos que siempre estos héroes que llegaban a pisar el inframundo, siempre tenían deudas, tenían intercambio energético. No era sencillo para ellos entrar y mucho menos salir. Lo más complicado era salir. Hermes no. Hermes tenía entonces la posibilidad de ir y venir. Si Zeus necesitaba darle un mensaje a Hades o negociar algo con Hades, mandaba a Hermes para que entonces él consuma ese mensaje.
es lo que entonces hace el terapeuta en su trabajo profesional clínico a través de la exploración del inconsciente individual, el inconsciente de la persona. Explorar y extraer lo necesario que pueda contribuir en la vida de ese paciente para su individuación, diría yo. Entonces vemos la psicoterapia como un viaje hermético. Es el arte, la exploración de nuestro inframundo personal. Pues sí, allí, como decía el profesor Gabriel Pérez, en esas sombras, en ese inframundo, nosotros nos enfocamos casi siempre en lo más luminoso, en nuestras características más positivas, pero sí, allí también hay detalles que debemos atender y que si miramos e integramos, podemos conseguir también el desarrollo de nuestra potencialidad. A veces eso que juzgamos, eso que rechazamos, es porque está allí en nuestras sombras y porque no hemos hecho un proceso de integración. Muchas veces eso que vemos en lo social, el sexo, entonces se lleva a la sombra, se lleva a la oscuridad, se reprime, pero la persona que lo juzga, por lo general, en lo más profundo de su ser, desea esas características, desea vestirse con esa ropa que juzga, desea hacer esas cosas que juzga del otro. Pero como las represiones son tan altas, obviamente va a haber un mecanismo de defensa y lo rechazo. Entonces no me gusta, es una persona de malos hábitos, es una persona eh, que tiene malas costumbres, ¿ok? Es una persona que es regalada, es una persona que me parece que es una prostituta, etcétera. Entonces todo lo vamos rechazando y se va llevando a la zona. Acá vamos a citar entonces el libro de mitología de Frances Cardona, que nos va a hablar un poquito de lo que es Hermes. ¿Okay? Vamos a ver acá qué nos dice este apartado en la página 114-115. Vemos a un niño extraordinario con un talento, nacido hace poco y con un ingenio tal que con la concha de una tortuga y alguna de vaca se ha fabricado un maravilloso instrumento y ha conseguido que fuera su madre la que se durmiera en lugar de hacerlo él. Pero ¿de dónde ha obtenido las tripas de vaca para las cuerdas del instrumento? Siguieron preguntando los animosos sátiros. ¿Qué veis hacia un niño? No puede tramar tal fechoría, decían ellos. Y replicó su madre Silene. Y cuando iba a despacharlo bruscamente apareció el propio Apolo, su medio hermano. El dios había averiguado toda la verdad gracias a su experiencia divinatoria y se quejó a Maya de lo realizado por su hijo. Maya señaló que todavía dormía, o por lo menos fingía hacerlo, y le preguntó cómo podía ser posible aquello. Sin embargo, Apolo, que había reconocido dos cueros puestos a secar fuera de la cueva, llevó al pequeño dios a presencia de Zeus y lo acusó formalmente. En ese momento del nacimiento de Hermes, se escapa y roba el rebaño de Apolo. Sacrifica a algunos antes de los dioses y otros se los comen. Allí, bueno, Apolo en cólera lo acusa ante Zeus y aunque queda impresionado de la astucia de su hijo, lo regaña ferozmente, pero por dentro hay una sensación de éxtasis, de lo ingenioso que puede ser Hermes y le causa mucha gracia a su padre, pero bueno, disimulaba ante su otro hijo, Apolo. Acá vemos ya la naturaleza de Hermes, pues es una naturaleza de ladrón, ¿okay? Desde su nacimiento fue ladrón, ¿ok? En este caso, de su hermano Apolo. Y muy astuto, por eso Zeus, viendo todo ese escenario, le da el rol en el Olimpo
como dios de los mercantes, de los comerciantes y de los ladrones. ¿Ok? Y un puesto que estaba la vacante libre, pues ninguno de los dioses quería tomar ese rol. Pero el astuto Hermes, desde chiquitico, sí lo agarró. ¿Ok? Otra de las astucias entre estos diálogos de Apolo con Hermes, el mismo Apolo, que era muy rígido, queda maravillado con lo creativo a través de ese instrumento que había creado su medio hermano. Quedó maravillado de Cira, un instrumento que siempre está presente en la imagen arquetipal de Apolo. Y queda también sorprendido de la astucia, pues Hermes le pide a Apolo que le enseñe el arte de la adivinación. Apolo se resiste en primera instancia, pero luego le comenta dónde puede él instruirse y estudiar las artes de la adivinación. Entonces también vemos cómo Hermes es un dios que tiene esa intuición muy desarrollada y que puede tener y vislumbrar ese conocimiento que va más allá de lo visible. Ahí es cuando nace entonces este arquetipo del Hermes psicopomposo. ¿Ok? Psicopompos es una palabra en griego que significa guía de alma. ¿Ok? Si nos buscamos en el diccionario, vamos a encontrarnos que psicopompos es una figura, una energía, una imagen, una deidad. ¿Ok? Puede ser cualquier elemento arquetipal que nos lleve a una figura que sea un guía de almas. Como les mencionaba, bueno, desde la antigüedad, desde Egipto, ya vienen estas figuras, los griegos siguieron manteniéndolas y hoy en día a través de diferentes películas, cuentos de hadas, animaciones y el mundo de Marvel, podemos también ver cómo hay psicopompo. ¿Ok? En este caso, el guía hacia el inframundo personal, hacia eso que las personas muchas veces no quieren ver. Y ese es el gran trabajo del terapeuta, poder ver entre líneas lo que la persona quizás no está contemplando de entrada, lo general en una estructura de psicoterapia, un primer encuentro con el psicólogo, entonces uno explora un motivo de consulta. Eso va a tener un motivo aparente, pero siempre va a haber uno de fondo, así como lo indica también la psicoterapia gestal. O sea, hay una figura, la persona viene por una figura, este problema de pareja, por ejemplo, pero de fondo hay algo más allá de un problema de pareja. Que hay unas dinámicas inconscientes, hay un trabajo más profundo, hay una integración de una sombra. Para la elaboración de esta presentación me apoyé mucho del libro de Rafael López Pedraza, un cubano nacionalizado en Venezuela que vivió muchos años acá en Venezuela, pudo hacer vida en Zurich estudiando en los institutos reconocidos y bueno, digamos, heredados por Jung, y que tuvimos acá la posibilidad en Venezuela de tener a este erudito de primera mano. ¿Okay? Muchas personas se lograron formar con él y dejó un gran apartado de libros, ¿okay? Muy enriquecedores dentro de lo que es la psicología arquetipal. Luego de esos viajes en Europa y de estudiar y hacerse psicoterapia junguiana con estos grandes especialistas, se residenció en Venezuela hasta el final de sus días. López Pedraza y Jung entonces definen al Hermes psicopompo como el guía a través de lo desconocido. El terapeuta como psicopompo que acompaña a su paciente a explorar las profundidades, los miedos, los traumas y los potenciales ocultos. Fíjense que Hermes en este proceso no arrastra, no es una persona que te va a jalar y te va a llevar a la fuerza. Él siempre va a respetar el proceso. Él lo que va a buscar es darte luz, es iluminarte, es darte esa pista para que tú mismo vayas y la descubras. No es forzado, ¿okay? Aunque él llegue y te invite a la acción, al final del día no es que te jala con él. Tú voluntariamente debes elegir empezar el camino. No se fuerza, sino que abre caminos en la psique. Por ser, como les decía, el dios de los mercantes,
también se asociaba con el dios de las fronteras. Habría las posibilidades para que estas personas puedan pasar fronteras, puedan pasar entre países para llevar sus estudios, llevar sus productos, llevar sus mercancías. Así como lo vemos en el plano físico, entonces a nivel inconsciente, él abre las barreras del inconsciente, de esas contrainvestiduras, diría Freud, de esas resistencias, para abrir los caminos para que las personas puedan profundizar dentro de sí. La experiencia de Jung, vemos su propio viaje psicopómpico al inconsciente, explorando ese inframundo personal como se plasma en el libro rojo. En la página 330 del libro rojo de Jung, tenemos un encuentro importante dentro de esa imaginación activa, como lo dice Jung. Quizás para los conocedores más de campos metafísicos pudiéramos decir que Jung eran viajes o experiencias astrales. Obviamente dentro de un lenguaje de psicología arquetipal, estos conceptos no se utilizan, sino que hablamos es de la imaginación activa, donde la persona interactúa con esa figura arquetipal. En la página 330 tenemos el capítulo titulado El Mago, donde tiene un encuentro con la figura arquetípica del mago Filemón, que así se llama actualmente en una de las fundaciones más importantes de Jung, Filemón. Y también está su mujer Baisis. Filemón nos comenta Jung que es un mago que, aunque está bastante viejo y puede estar bastante senil, aún tiene sus luces y sus conocimientos, pero aún así se muestra bastante aprensivo para compartir esos conocimientos con Jung. A lo que él empieza a interrogar y el demonio le dice, ¿qué haces tú por acá? Y Jung dice, bueno, me han dicho que tú conoces del arte negro, estoy interesado y te gustaría contarme. ¿Qué yo contarte? No hay nada que contarle. No sea malhumorado, anciano, quisiera aprender algo, le dice yo. Seguramente tú eres más erudito que yo, le dice Filemón. ¿Qué podría yo enseñarte? A lo que yo responde, no seas avaro, no te haré la competencia. Solo me intriga lo que practicas y lo que hechizas. A lo que Filemón, bueno, siguen estos diálogos de dos egos titánicos, porque Filemón se muestra bastante aprensivo de enseñarle cosas a Jung, a lo que Jung como buen Hermes tiene que interactuar, tiene que darle un intercambio energético para que entonces obviamente el mago se haga consciente de ese discípulo que está allí frente a él, obviamente al contemplar que esté preparado, entonces darle un conocimiento. Obviamente el maestro siempre va a poner un poco de resistencia para medir ese discípulo y pueda abrirse esa psiques. Muy bien, seguimos en este viaje a través de Hermes para contemplar entonces ese psicopompos con el arquetipo de Strange, un personaje del universo Marvel. Es el arquetipo del guía que transita entre dimensiones, descifra lo místico, el reino cuántico, las dimensiones oscuras, y lo trae al mundo racional. Su viaje es la búsqueda del conocimiento oculto para proteger la realidad. Tenemos entonces a Doctor Strange, para que les voy a ir poniendo ejemplos de cómo podemos irlo viendo en el cine, de cómo podemos irlo viendo en diferentes contextos, como esa imagen de el psicopompos. ¿Okay? Él es el que entonces guía a los otros superhéroes en estas dimensiones quizás desconocidas para ellos. Sobre todo en una de las últimas películas, vemos una interacción entre Iron Man y Doctor Strange, donde Iron Man siempre es un tipo más práctico, más tangible, o sea, utiliza la tecnología y los recursos totalmente físicos, y cuando se da cuenta y conoce al Doctor Strange, bueno, primero se burla porque lo asocia con un mago de feria, pero Doctor Strange le dice, yo protejo tu realidad, y le dice una grosería. Pero es ese encuentro entre lo más racional que viene siendo Iron Man con aquella parte más profunda, multidimensional, espiritual, y obviamente va a haber
va a haber un choque en primera instancia. Y todos hemos pasado por ese choque en algún momento de nuestra vida. Tenemos otra conceptualización de Hermes, que es el Hermes Dolios, que es el ladrón de las verdades. Y allí es donde entramos a lo hermético. ¿Okay? Aunque el concepto de hermético no viene del Hermes griego, sino más del Hermes egipcio, del Hermes Trismegisto, están íntimamente vinculados entre sí. López Pedraza y Jung comentan que la astucia de Hermes y su capacidad de robar los bueyes de Apolo es la metáfora de lo hermético, lo sellado, lo oculto, inaccesible directamente. Lo astuto de Hermes también en ese mito se ve, pues, lo difícil no era robar los bueyes, sino que nadie se diera cuenta que él los había robado. Entonces, logra hacer que ese rebaño camine al revés para no dejar las huellas, logra tapar todo, pero por más que sea, bueno, siempre va a haber igual un espacio para darnos cuenta de la mentira tarde o temprano. En el inconsciente, ¿cómo vemos esto? Bueno, sus engaños se comunican a través de robos, a través de sueños, lapsus y resistencia para hacerse escuchar. Los sueños podemos ver, a veces tenemos sueños donde nos van a robar y muchas veces sentimos resistencia a ser robados. En otras oportunidades, bueno, la persona se deja robar en el sueño y por lo general es Hermes el que te roba en los sueños. ¿Okay? A nivel inconsciente, esa figura arquetipal del ladrón en tu sueño representa a Hermes. Él te roba, ¿por qué? Bueno, porque es un intercambio energético. Él debe robarte algo y tú debes entregarle obviamente algo para entonces él darte, abrirte los caminos de la psiquis, ¿okay? Para que puedas profundizar en algo que quizás no has descubierto. Dice Rafael López Pedraza en su libro Hermes y sus hijos, que es importante como terapeutas acompañar a los pacientes a través de los sueños a que comprendan estos símbolos y que puedan consumarse a dejarse robar, para así poder profundizar en verdades o en procesos inconscientes que todavía la persona no ha descubierto. Porque por lo general cuando nos van a robar en los sueños sentimos resistencia, no nos queremos dejar robar. Pero de López Pedraza, bueno, vamos a guiar como psicopompos a nuestros pacientes para que puedan vencer las resistencias del dejarse robar para ver qué quiere mostrar el inconsciente. A ver esas verdades reprimidas. Así que ya saben, se dejan robar en los sueños. En el libro de Hermes y sus hijos, vamos a explorar entonces la página 84 y 85. Vamos a ver qué nos dice allí. Es un libro sumamente interesante. Es el primer libro de López Pedraza, donde, bueno, nos va comentando el himno numérico a Hermes, toda la concepción paso a paso de cómo se va consumando y qué va representando a nivel de psicología arquetipal. Acá vemos una conversación muy interesante entre Apolo y Hermes. ¿Okay? Te encuentro entre los hermanos, semi-hermanos, donde Apolo está convenciendo a Hermes que nunca lo robe, que nunca ni lo vaya a visitar a su morada, para que nunca lo vaya a robar. Y Hermes, bueno, muy astuto, bueno, le promete y le es leal a su hermano, le dice que no va a pasar por allá, pero como es el dios de los negocios, entonces, y obviamente intercambia un par de cosas con su hermano para que eso pueda consumarse. Vemos acá cómo vemos esa relación entre el analista y el paciente, donde alcanzamos un estado de comprensión. En el himno numérico a Hermes ofrece un panorama más amplio al mostrarnos dos dioses, respaldando dos diferentes
estructuras arquetipales de la psique, que entre sí, en una psicología del intercambio y trueque, su manera de cambalachar sugiere otro modelo para la psicoterapia. No es necesario entender o tener una profunda comprensión del otro, pues existe una psicología de trueque que es terapéutica en sí misma. La relación entre los dos hermanos mejora sustancialmente cuando Hermes promete que jamás robaría alguna de las cosas del arquero y que nunca se acercaría a su poderosa casa. Con esta promesa hay una delineación de dos campos que, por supuesto, complace a Apolo, quien así está listo para amar a Hermes de manera incondicional como a ningún otro. Es una definición de los límites que, de sus respectivos campos de acción antes de señalar las fronteras que proporciona un movimiento de amor, de eros entre dos hermanos. Esas interacciones, bueno, entre hermanos siempre son bastante interesantes y conseguimos dentro de la mitología referencias de ella. En el cine podemos ver a Hermes Dolios como el capitán Jack Sparrow por su nivel de astucia, engaño y subterfugio, que significa escape, su habilidad para siempre escapar. ¿Okay? Así cuando tú crees que hay películas bien específicas que tú sientes que ya hasta allí llegó el capitán Jack Sparrow, a los segundos después lo ves haciendo de las suyas. ¿Okay? Está con vida, sale con astucia, ¿ok? Es muy escurridizo. Y así es Hermes. Encuentra las salidas inesperadas. Refleja cómo el inconsciente es elusivo y requiere un ingenio para ser abordado. Así que bueno, para los que les gusta el Capitán Jack Sparrow, ya saben que tiene que ver con Hermes. También tenemos al Hermes Logios, ¿ok? Este es muy interesante para los intelectuales. Es el articulador del alma y del proceso de la hermenéutica, que para Jung es muy importante este concepto dentro de su obra, pues es ese espacio donde a través de la hermenéutica el terapeuta consigue esos puntos de encuentro, esos puntos de conexión para la individuación del paciente. Los Pedraza y Jung comentan que Hermes es el dios de la palabra y la retórica. Esta es la hermenéutica, el arte de la ciencia de la interpretación. Entonces, no nada más es conseguir el recuerdo, no es solamente conseguir eso que estaba quizás oculto, no se veía, sino también interpretarlo. ¿Okay? Ahí es cuando entra la parte, obviamente, del analista, del psicoterapeuta. El poder de nombrar una emoción, un trauma o un patrón inconsciente, le da forma y también poder. El lenguaje es como un puente. La terapia es el espacio donde el lenguaje expresa lo inexpresable, dando voz a lo que estaba mudo en el inconsciente. Hermes se asocia como un arquetipo trascendente, pues obviamente al conseguir esa información, al analizarla, al interpretarla, vamos a conseguir trascendencia. En el libro de Jung, este fue el último libro, digamos, donde Jung estuvo presente, ya estaba con la salud bastante deteriorada. La BBC buscó entrevistarlo y extraer este libro que se llama El hombre y sus símbolos. Sí le pidieron a Jung esa oportunidad que fuera lo más simple posible, para que fuera un libro digerible. Aún así recuerdo haber leído este libro hace muchos años y no entendía nada, ¿okay? Porque siempre la lectura junguiana es pesada. Y bueno, imagínense ustedes, supuestamente este libro es súper digerible, práctico. En la página 154 nos comentan, estamos acá en un capítulo que estamos hablando sobre los arquetipos, y nos dice en la cita que en la antigua Grecia, en Grecia, como las serpientes entrelazadas al extremo del caduceo del dios Hermes, un Hermes de la primitiva Grecia, un pilar de piedra con un busto del dios encima.
En el lado están las serpientes entrelazadas y en otro un falo erecto. Como las serpientes están representadas en el acto de la unión sexual y el falo erecto es inequívocamente sexual, podemos extraer ciertas conclusiones acerca de la función del Hermes como el símbolo de la fertilidad. Pero nos equivocaríamos si pensáramos que solo se refiere a la fertilidad biológica. Hermes también es el mensajero de los dioses, de las encrucijadas y finalmente guía de las almas que van al mundo interior y salen de él. Por lo tanto, su falo también penetra en el mundo desconocido buscando un mensaje espiritual de liberación y curación. Hermes es un símbolo, fíjense acá dice, aquí vemos su pleno poder de trascendencia, de donde la trascendencia más baja de la conciencia, que puede ser vista en esa serpiente, del mundo inferior, pasando por encima de el medium de la realidad terrenal, alcanza finalmente la trascendencia para la realidad sobrehumana o transpersonal en ese vuelo alado. Por eso tenía alas, ¿okay? Para entonces elevarnos en conciencia. Sí o sí, Jung contemplaba a Hermes como un dios que es el puente hacia la trascendencia. ¿Okay? No podemos consumar un desarrollo espiritual o un desarrollo de conciencia sin contemplar a Hermes dentro de ese proceso. Pues nos va a dar el impulso, nos va a dar las señales para esa trascendencia. En este caso, tomé del anime japonés a la figura de Trunks del futuro, ¿okay? De Dragon Ball Z. Sin este personaje no existiera nada de Dragon Ball, pues es el mensajero por excelencia. Él viene del futuro, un futuro catastrófico, ¿okay? Apocalíptico, y viene a través de una máquina del tiempo al pasado, a comunicarse con los guerreros de ese tiempo, que se preparen, que se entrenen, pues van a venir dos guerreros muy poderosos que van a acabar con la vida de ellos y de gran parte del planeta. Hablando con, bueno, los protagonistas de la serie, que son Goku, entre otros. Fíjense cómo allí está la presencia de Hermes, que puede viajar el tiempo y el espacio para llevar un mensaje, muchas veces incomprendido. Hermes también tiene que ser muy astuto, tiene que saber qué tipo de símbolos, qué tipo de características, cómo comunicar ese mensaje, porque imagínate que llegue una persona y te diga, vengo del futuro, tal cosa, o sea, lo van a atender de loco, tiendas, quizás tú no estés en el nivel de conciencia para comprender eso. Entonces, fíjense también las delicadas líneas que tiene que manejar ese mensajero. Aún así, Trunks hace todo lo posible con llevar el mensaje y aunque muchas veces no lo entienden, logra, bueno, consumar una línea del tiempo distinta para esa historia del Dragon Ball. Fíjense, mensajero por excelencia, va a través del tiempo, comunica información vital, su lucha por ser creído y articular su mensaje complejo es análoga al paciente que lucha por comunicar lo que siente y al terapeuta que ayuda a traducir el mensaje caótico del inconsciente. ¿Cómo lo podemos ver en terapia? ¿Cómo lo podemos ver quizás en nuestra vida personal? Bueno, quizás a veces tenemos sueños premonitorios, a veces se nos vienen los flashbacks, se nos vienen las imágenes como un video bien que se proyecta en nuestra mente y muchas veces no comprendemos. Pero son cuestiones que cuando después pasan, decimos, wow, era esto lo que vi en el sueño, era esto lo que me llegó a la imagen. Entonces debemos estar siempre muy atentos a cómo Hermes puede manifestar en nuestra vida para traer esos mensajes del inconsciente. Vamos a continuar con esta presentación para entonces ir consumando la consumación de la ponencia, que es ese puente psicoterapéutico donde se unen los reinos. Ahí tenemos en la imagen el inframundo, ¿okay? Las capas del inframundo,
el Tártaro, donde se guardan los titanes, se guarda a Cronos, presos allí, reprimidos en lo profundo de este nuevo mundo ordenado por Zeus, ¿ok? El cual a él detesta porque a él le tocó quizás el trabajo más complicado, ¿no? El inframundo, ahí donde están las armas en penuria. Y bueno, siempre se lo reprocha a su hermano Zeus. Pero bueno, Zeus era el soberano en ese entonces, quien podía entonces eh, consumar ese orden, ese mundo civilizado. Por eso dicen que Zeus es un dios civilizador, a diferencia de Cronos, que era un dios desde la destrucción. El inconsciente, ¿okay? El inframundo personal, según López Pedraza y Jung, no solo lo reprimido, sino un vasto reino de sabiduría, de sueños, de instintos, de creatividad. Ese Hades lleno de tesoros y sombras. El inconsciente, entonces, el consciente viene siendo lo diurno, ¿okay? El Olimpo, la razón, la lógica, la identidad social, a menudo aislado del inframundo. Vemos entonces la psicoterapia como el viaje de Hermes, ¿okay? Como la gran unión, así como lo tiene en su báculo, a través de las dos serpientes. Exploramos cómo el terapeuta guía lo hermético, desciende con el paciente al inframundo, a lo psíquico, como lo vemos en el Doctor Strange, navegando el multiverso, o Jung en su libro rojo. Tenemos a Hermes como el comunicador y traductor, que es la hermenéutica en acción. El terapeuta descifra los lenguajes del inconsciente, los sueños y los síntomas, haciendo que los mensajes como los de Trunks del futuro en Dragon Ball sean comprensibles. Y la integración sería la unión, descubrir e integrar el material inconsciente. Cuando lo inconsciente se hace consciente, se une a la conciencia, resolviendo conflictos y liberando energías que muchas veces nos fueron percibidas en momentos pasados. ¿Okay? ¿Qué necesitamos contemplar? Bueno, la astucia de Jack Sparrow para sortear las resistencias, o también podemos conectarnos con la excentricidad de Willy Wonka, que también es un arquetipo muy hermético, para aceptar lo inusual del proceso. A veces nos estructuramos, somos muy racionales y siempre queremos ir por un camino lineal, creemos que hay fórmulas exactas, pero en este camino arquetipal, en este viaje del héroe, pueden haber caminos, pueden haber atajos, pueden haber quizás caminos, elegimos un camino más complicado que va a traer ese crisol, como dice Jung, a nivel alquímico, para ese camino de iniciación donde hay un crecimiento profundo en la construcción de esa piedra filosofal. Jung vivió esta integración como vital para su individuación y es la llave del libro rojo, que muestra muchos procesos dolorosos pero transformadores y que permitieron a Jung la unión de sus opuestos. Aunque muchos críticos de este libro consideran que Jung escribió este libro con un brote psicótico, ha de ser muy interesante estudiarlo a sí mismo porque viene siendo un diario muy personal. Acá tenemos el Olimpo, tenemos el inframundo. Ahora les pregunto yo a ustedes, para que les quede de reflexión, tarea para la casa. ¿Qué mensajes de su propio inconsciente, quizás tanto herméticos, creen que Hermes les está intentando comunicar en su vida? Quizás con la astucia de Jack Sparrow o la urgencia de un Tron del futuro. Considerando personajes como Doctor Strange o Willy Wonka y la propia experiencia de ellos en el libro rojo, ¿cómo creen que la exploración de lo inusual, lo mágico o lo oculto en nuestro interior puede llevarnos a una mayor integración y autoconocimiento? Ahí les dejo tarea para la casa, para que le den más apertura a este arquetipo muy interesante de trascendencia, sobre todo si usted está en un camino de desarrollo espiritual o transpersonal. Sobre todo sé que aquí ahorita hay conectados estudiantes en nuestro curso de transpersonal. Bueno, les dejo esa tarea para la casa.
De manera de conclusión, bueno, vamos a recapitular a Hermes como un arquetipo de mediación, comunicación, hermenéutica e integración, tal como lo ilumina López Pedraza y el mismo Jung. La psicoterapia bajo el manto de Hermes nos ofrece el camino para tender puentes en nuestra propia psique, uniendo al Olimpo de nuestra conciencia y al inframundo de nuestro inconsciente. Ambos polos son necesarios, ambos polos son importantes vislumbrarlos. Y Hermes es el que tiene la llave para navegar en ambos continentes. El objetivo final sería una vida más auténtica y plena, un viaje sin hacia la totalidad, ¿ok? Hacia ese arquetipo del self. Un viaje fascinante, bueno, tan fascinante como el de nuestros héroes de pantalla y tan íntimo, transformador como el que Jung plasmó en su libro rojo. Pues viendo estos arquetipos no solamente desde afuera, sino cómo pueden estar dentro de nosotros. Lectura recomendada, bueno, Carl Jung, El hombre y su símbolo, el libro rojo de Jung y Hermes y sus hijos, Rafael López Pedraza. Otros personajes acá, para los que les encanta verlo a través de la animación, yo soy muy visual, ¿okay? Aprendo mucho a través de las películas, de las animaciones, fíjense. ¿Dónde podemos conseguir a Hermes? Bueno, en los cómics. Tenemos en el mundo de DC Comics, junto con Batman y junto con Superman, a Flash, de la Liga de la Justicia. Ok, fíjense que es muy parecido a Hermes, es súper rápido, también puede viajar en el tiempo y entre multidimensiones. Hay una película muy famosa de él que se llama El Flashpoint, cómo viaja al pasado, altera toda la línea del tiempo, genera un mundo apocalíptico, o sea, una película súper interesante que donde podemos contemplar ese arquetipo de Hermes. Y después hicieron una adaptación hace poco en el cine. Tenemos a Quicksilver, que es dentro del universo de Marvel, también súper rápido, ¿okay? Puede ir de un lado al otro muy rápido y siempre para los héroes es de gran ayuda para desbloquear algún poder, para vencer algún villano. Tenemos a Bugs Bunny en los Looney Tunes, sumamente astuto, ¿okay? Persuasivo, siempre se las gana todas al Pato Lucas. Pato Lucas, bueno, no puede nunca con ese Bugs Bunny. Tenemos en el mundo de los videojuegos a Sonic el Erizo. También hay adaptaciones en el cine muy recientes. Muy astuto, muy veloz, al igual que Flash, al igual que Quicksilver. Loki recupera también el universo Marvel. También lo tenemos, obviamente él es de la cultura nórdica, es un dios nórdico, adaptado en el mundo de Marvel. Pero en él vamos a ver esa parte más de Hermes como la de Jack Sparrow, ¿okay? Más de mentiras, más de salirse con la suya, de escabullirse, de lograr sus objetivos. Tenemos a Robin Hood, les puse una presentación de él que es por Disney, donde lo catalogan, lo animan como un zorro, ¿okay? Sabemos que, bueno, Robin Hood es una historia que, bueno, es un ser humano, pero en Disney lo adaptaron como un zorro y la puse porque dentro de los cuentos de que son los zorros, siempre les ponen roles muy de estafadores, de ladrones, de astutos, de engañosos. Entonces el zorro en sí también es una figura muy de Hermes. Y fíjense que hay pocas representaciones femeninas, por eso quise rescatar alguna que fuera femenina, porque quizás digan, bueno, solo Hermes está en las mujeres. No, también está, solamente están los hombres, no, también están las mujeres. A través de la gatúbela, ¿ok? En el mundo de Batman. Sumamente astuta, engañosa, ladrona, ¿ok? También está presente Hermes fácilmente en el mundo humano a través de las mujeres. Pendiente con las chicas del signo de Géminis, con los geminianos, que rigen el arquetipo de Hermes, ¿ok? Los mujeres y hombres del signo de Géminis. Bueno, gracias por su atención en esta cumbre transpersonal. Me encantó acompañarlos en esta quinta edición. Soy el director del Centro Transpersonal, psicólogo, investigador de la conciencia, escritor de un libro, se llama El viaje hacia la luz, es una guía para el despertar espiritual.
Un libro que sin la ayuda de Hermes quizás muy difícilmente habría podido escribir. Estuvo presente allí en cada línea, en esa hermenéusis personal, para conllevar cada uno de los capítulos. Les recuerdo que pueden estudiar con nosotros la formación de psicología profunda junguiana, análisis, arquetipos de mitología, más psicología transpersonal. Comenzamos en agosto, ya las inscripciones están abiertas, así que muy pendientes porque siempre trabajamos con grupos exclusivos, grupos de máximo 10 personas para que sea un estudio bien personalizado y bien íntimo para poder hacer análisis, contemplar ejercicios y ver más la mitología. Muchas gracias por su atención. Bueno, no se despeguen de por allí, pues seguimos en nuestra cumbre transpersonal. Va a venir a continuación el profesor Alfredo Sabatino. Denis, ya estoy listo en espera de el procedimiento. Te recuerdo, bueno, hago un breve resumen de lo que ustedes todos han expuesto y al final, bueno, tú vas a abrir el video que yo te envié, que precisamente habla sobre el hombre moderno en busca de un alma, que es la expresión, la manifestación de Carl Jung en la voz de un tal Jorge Benito, que es un programador de informaciones de carácter psicoanalítico. De acuerdo, tú me avisas entonces, yo estoy pendiente, por aquí estoy. Ok, seguimos por acá. Ya te voy a dar el pase, profe, ya te voy a dar poner el video. Denis, primero voy a decir 4 ideas de lo que ustedes han expuesto, de lo que se sucede, de algunos resúmenes, y luego yo te voy a decir, bueno, ahora Denis, el profe, va a abrir el video que corresponde pues a la opinión de, en el sentido de la propuesta de casi todos.